Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la organización de GEL por la invitación. Es un placer estar acá y ha sido todo muy bueno realmente. Hoy vamos a hablar del rol de los inhibidores de BTK en leucemia linfoide crónica. Y en realidad, como para empezar, el gen que codifica a la protontirosina quinasa, que todos conocemos en realidad, fue identificado en el año 1993 y ya en el 2009 se comienzan con los primeros ensayos clínicos con ibrutinib. La función de esta enzima es vital, como todos sabemos, en la patogenia de los linfomas B y es vital en la señalización, el desarrollo y la diferenciación de las células B y es un prerequisito para supervivencia. Tanto su hiperfunción como su disfunción o hipofunción generan patología del linfocito B. En cuanto a qué inhibidores de BTK nosotros tenemos hoy en día dos clases grandes, covalentes y no covalentes. Los covalentes de primera generación son el ibrutinib, el acalabrutinib y el zanubrutinib son de segunda generación, y no covalentes puse principalmente el pirtobrutinib, si bien hay más hoy en día en desarrollo, porque es el de los que tenemos más data presentada. Esta es la evolución de las aprobaciones por FDA en inhibidores de protontirosina quinasa en todas las patologías linfoides, y estos son los hitos en realidad de descubrimiento. Y para destacar voy a decir que en el 2014 el ibrutinib fue aprobado por primera vez por FDA en leucemia linfoide crónica. En el 2017 fue aprobado el acalabrutinib y en el 2023 es aprobado el zanubrutinib por FDA este verano. Las aprobaciones, entonces, como dijimos, tenemos de inhibidores de BTK aprobados, ibrutinib, acalabrutinib, zanubrutinib. ¿Qué más tenemos aprobado hoy en día en el LC? Los inhibidores de BCL2 como el venetoclax, y están en estudios el pirtobrutinib y el tabrutinib en estudios de fase 3. ¿Cuál es la estructura del BTK? ¿Por qué es importante? Porque nos va a dar la pauta para entender por qué un inhibidor de BTK funciona de una manera y por qué otro de otra, y por qué las resistencias pueden ser compartidas. Ibrutinib, acalabrutinib y zanubrutinib se unen de forma covalente y reversible la citosina 481 del BTK, bloqueando su capacidad de fosforilar sus sustratos y posteriormente suprimiendo la señalización vías abajo. Ellas se unen en el mismo lugar. Por lo tanto, si un paciente se hace resistente a ibrutinib, como todos sabemos, no debería utilizar acalabrutinib o zanubrutinib porque se unen en el mismo lugar de acción. En cambio, el pirtobrutinib funciona a través de uniones reversibles no covalentes en sitios que son alternativos a los inhibidores covalentes, y funciona principalmente a través del bloqueo de los sitios de unión del ATP al BTK. Estos mecanismos alternativos proveen entonces vías alternativas y entonces son de gran utilidad para los pacientes que son resistentes. ¿Cómo es el tratamiento hoy en día del LLC? Principalmente me voy a basar en primera línea, pero ¿dónde están ubicados hoy en día los BTK? Según las guías ESMO, están a todo nivel, tanto en los pacientes jóvenes o FIT no mutados, en los mutados, en la P53. Como ven, en todas las líneas se pueden utilizar inhibidores de protontirosina quinasa. Las guías NCCN, que como dijimos son las guías que muchas veces consultamos, tanto acalabrutinib, zanubrutinib son categoría 1 los pacientes con LLC sin delección del 17P en primera línea, y el venetoclax o inotuzumab también es categoría 1, o sea que esas son nuestras opciones hoy en día de tratamiento en estos pacientes. Y ibrutinib sigue siendo categoría 1, pero lo ponen en otros regímenes recomendados, y en recaída, como vemos, también están en todas son opciones disponibles a todo nivel. En la situación de pacientes con delección del 17P también, acalabrutinib, venetoclax o inotuzumab, zanubrutinib o ibrutinib son opciones disponibles para esta población. Con disquisiciones, como todos sabemos, que tienen que ver con las comorbilidades y la situación de cada paciente. Estas guías, que son las guías que presenta Halef normalmente año a año, están actualizadas al 2023, y como vemos, las opciones de tratamiento hoy en día se dividen entre inhibidores de protontirosina quinasa o inhibidores de BCL2. Queda un espacio para la quimioterapia en aquel paciente que es joven, no mutado, mutado, joven y mutado, el estado mutacional. Pero también hoy en día, a través del estudio Gaia, que es el CLL13, eso va a estar en discusión, y seguramente a la larga, futuro, hagamos tratamientos quimio-free. Entonces, ¿cuáles son los trabajos que utilizan en los inhibidores de BTK en primera línea? Este es un resumen de todos los trabajos que han demostrado superioridad de los inhibidores de BTK con respecto principalmente a quimioterapia en los primeros.
el acalabrutinib también con respecto a quimioterapia y el Sequoia también con respecto a quimioterapia. Vamos a repasar principalmente estos trabajos porque los que son en refractario recaído ya los hemos visto seguramente desde hace más tiempo. ¿Qué pasa con el estudio Resonate? El estudio Resonate es el estudio 2, es el estudio que comparó en pacientes con LLC naive la ibrutinib versus clorambucil. Estos eran pacientes adultos, mayores, el 42% de los pacientes continuaron bajo ibrutinib a 8 años. Hay un beneficio sostenido en esta población y se demostró que ibrutinib era mejor que clorambucil en primera línea. Este estudio hoy en día es muy importante, principalmente porque tiene datos más largos de seguimiento con ibrutinib, por lo tanto, con inhibidor de brutontil tirosinoquinasa, y por lo tanto, hoy en día nos da mucha data con respecto a los efectos secundarios de esta droga, que luego vamos a ver. El Illuminate es el estudio que compara ibrutinib o obinutuzumab versus clorambucil o obinutuzumab, el estándar de tratamiento hasta hace un tiempo, y que se demostró en pacientes mayores o menores con comorbilidades que el ibrutinib era más obinutuzumab era mejor que clorambucil o obinutuzumab, y también esto se veía en los pacientes con la delección del 17P. Lo mismo pasa, este es el estudio de ibrutinib rituximab versus ibrutinib versus BR, que también todos los pacientes que utilizaban ibrutinib o ibrutinib rituximab tuvieron mejores resultados que los pacientes que se les hizo BR. Una cosa a destacar, esto hay una población pequeña de 6% con elección del 17P, que hoy en día es inconcebible que esos pacientes reciban bendamustine rituximab, pero es un trabajo importante en esta población y demuestra que ibrutinib combinado con anti-CD21 es mejor que bendamustine rituximab. Esto es entonces los pacientes mayores. ¿Qué pasa en los pacientes más jóvenes? Hoy en día ya hay 2 trabajos de la utilización de ibrutinib versus FCR, demostrando el beneficio del inhibidor de BTK versus la quimioterapia convencional. Este estudio, que es el E1912, fue publicado y ahora en el 2022 fueron vistos los resultados actualizados. Eran 529 pacientes donde no se incluyeron pacientes con delección del 17P porque sabemos que no se puede utilizar en esta población el FCR. Eran pacientes jóvenes. Como se ve, hay una diferencia en sobrevida global en los pacientes que utilizaron ibrutinib rituximab versus fludarabina ciclorituximab. Y como siempre hemos dicho, esto era muy importante en los pacientes no mutados, acá se ve la diferencia, pero también se vio la diferencia en los pacientes mutados. Hay una diferencia estadísticamente significativa en esta población a más largo seguimiento en los pacientes mutados en aquellos que se usa ibrutinib más la combinación con rituximab versus FCR. Y lo mismo pasa con el FLAIR. El FLAIR es el estudio que utiliza ibrutinib rituximab publicado por Hillman versus FCR, donde se ve que la sobrevida de libre progresión es mejor en los pacientes que utilizan ibrutinib rituximab versus FCR. Esto principalmente se da en los pacientes no mutados. ¿Qué importancia tiene este estudio? Principalmente en lo que se habla en lo que es efectos secundarios. Hay mayor cantidad de muertes súbitas con ibrutinib, particularmente en pacientes que tenían alteraciones cardiovasculares o hipertensión. Pero por el otro lado, ¿cuál era la chance de morir con FCR? O sea, la causa de muerte de los pacientes con FCR se relacionaba más con neoplasias mieloides. Entonces, ¿qué pasa con el acalabrutinib? También se hizo lo mismo, acalabrutinib más obinutuzumab versus acalabrutinib solo versus el estándar de tratamiento hasta ese momento que era clorambucil obinutuzumab, y se vio que acalabrutinib mejoraba la sobrevida libre progresión y la sobrevida global versus clorambucil obinutuzumab. Como se ve acá, mejora tanto la combinación con el anti-CD20 como solo versus clorambucil obinutuzumab, es mejor también en los pacientes deletados, y a largo plazo, en el seguimiento publicado en el ASCO del año pasado, también se ve una diferencia en sobrevida global. Y el estudio Sequoia, que es el publicado por Constantin Tam el año pasado, son 479 pacientes con las mismas características, mayores o menores con comorbilidades. Se ve que es mejor el uso de zanubrutinib comparado con bendamustine rituximab. Entonces, en primera línea hay comparaciones directas de los inhibidores de BTK contra la quimioterapia convencional, y en todos ellos ha demostrado mejorías principalmente en sobrevida libre progresión, que como sabemos en el LLC está demostrado que es un subrogate de sobrevida global. Bueno, está demostrado podría llegar a ser un subrogate de sobrevida global. Con respecto a los inhibidores BTK en leucemia linfoide crónica refractarios recaídos, no voy a explayarme tanto porque ya los conocemos, son estudios generalmente más antiguos. El Resonate, que es el de que comparaba ibrutinib versus ofatumumab o ibrutinib versus rituximab,
demostraron mejorías en sobrevida libre de progresión y también sobrevida global, el primero contra ofatumumab. Después hubo uno acá abajo, que era acalabrutinib versus idelalisib versus bendamustine rituximab, que también mostró beneficios en sobrevida libre de progresión. Y lo que es importante es que ya en los últimos años empezamos a ver, por suerte, estudios que son head-to-head entre los inhibidores de BTK. Y eso sí los vamos a mostrar. Hay un estudio que es el ELEVATE-RR, que es acalabrutinib versus ibrutinib, y se demuestra que el acalabrutinib no es inferior al ibrutinib en pacientes con LLC refractarios recaídos. La curva es súper imponible, como vemos acá. ¿Pero qué tiene? Es un mejor perfil de seguridad, con menores tasas de fibrilación auricular, de hipertensión, de diarrea y de artralgias. Y el otro trabajo que fue presentado el año pasado es el ALPINE, que es el estudio que utiliza el nuevo inhibidor de BTK, que es el zanubrutinib, y demuestra ser superior en sobrevida libre de progresión versus a ibrutinib. Y este estudio es muy importante porque es el primer estudio que compara dos inhibidores de glucoantirosinoquinasa y demuestra la superioridad de uno versus el otro. Esto destaco que es en leucemia linfoide crónica refractario recaído. Y estos son los resultados en la población general, y esto, que es impresionante, son los resultados en la población con elección del 17P, mostrando sobrevidas libres de progresión a 2 años por encima del 75%. Hoy estuvimos en la mañana hablando también de los estudios que utilizan ibrutinib más venetoclax, y este es el GLOW, que es de los pacientes en primera línea, que bueno, compararon con el estándar que todos se han comparado con el mismo, con clorambucilo vinotuzumab, porque es el estándar en los pacientes ANFIT, y también demostró ser mejor. Esto necesita más seguimiento, como para poder demostrar, para poder evaluar más en profundidad todo este tipo de tratamientos que, como sabemos, son finitos. Y el otro estudio que quería mostrar es el CLARITY, que es el estudio también de ibrutinib venetoclax. Como dijimos, es 1 año de tratamiento, puede ser extendido hasta 2 años, y en realidad muestra beneficio, de esta combinación. Pero estas combinaciones son combinaciones que se están estudiando, que después hay que ver en qué punto, en qué lugar van a tener su mayor indicación, y eso a su vez traerlo a Latinoamérica también, en qué momento y en qué lugar los vamos a poder utilizar. Entonces, ¿cómo se mide el éxito de un inhibidor de BTK? Y se mide por la capacidad de proporcionar una ocupación completa y sostenida del BTK en los tejidos, y eso se sabe a partir del descubrimiento del zanubrutinib, que es el que mejor logra esa situación, en la capacidad de tratar durante un periodo prolongado a un paciente con los menores efectos adversos posibles, y a que a su vez esta población tiene una baja tasa de interrupción del tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los desafíos actuales con el uso de inhibidores BTK en los pacientes con LLC? Son principalmente la toxicidad, que todos sabemos, y la resistencia. En este sentido, esta es la evaluación a largo plazo del RESONATE 2, que les decía que lo que más nos aporta hoy en día es en términos de entender qué pasó con estos pacientes con el uso prolongado de ibrutinib. El 53% de los pacientes habían discontinuado el tratamiento 8 años, de ellos parte, seguramente, obviamente que era por progresión, pero la mitad era por efectos secundarios. El 23% del total de pacientes era por esto. El 47% eran los que persistían en tratamiento. Y esto porque es, como ya lo vinimos hablando hoy en la mañana, el ibrutinib tiene mayores efectos off-target, porque a su vez actúa contra otras proteínas y otras quinasas, que esta figura es muy linda, que dice específicamente contra cuáles de las otras quinasas actúa y entonces qué poder tiene. Poder de aumento de infección, de aumento de sangrado, de fibrilación auricular. Y como ven acá, el ibrutinib tiene mayor capacidad, o sea, es menos específico, el acalabrutinib un poco más, el zanubrutinib más y el pirtobrutinib mucho más. Por eso es que los efectos secundarios también van en esta línea en descenso. ¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de cada uno de ellos? Ya los conocemos, pero a destacar, estos acá son los efectos secundarios totales y estos acá los grado 3 o más. En zanubrutinib lo que se destaca es la neutropenia, pero la neutropenia el hematólogo en general la sabe manejar. Podemos utilizar factores de crecimiento en estos pacientes. La infección es prácticamente lo mismo con cualquiera de ellos. En ibrutinib hay mayor proporción de diarrea y mayor proporción de sangrados. Y como todos sabemos, con acalabrutinib hay mayor proporción de cefalea, que si bien esa cefalea se va mejorando con el tiempo, es lo que se reporta inicialmente.
¿Y qué pasa con estos efectos secundarios cuando se compararon en los estudios que son cabeza a cabeza? En realidad lo más importante y que quería destacar es que la parte de hipertensión y fibrilación auricular, como ven, va en descenso. Estos son la hipertensión en pacientes con ibrutinib de 16 a 23%, con acalabrutinib 9% y con zanubrutinib 11%, solo extraída de los estudios cabeza a cabeza, comparados. Con la fibrilación auricular en los pacientes con ibrutinib es de 15 a 16%, con acalabrutinib 9% y con zanubrutinib 2%. Entonces, estas son las curvas del Alpine. Como ven, el ibrutinib está por arriba y la curva naranja es el ibrutinib. El zanubrutinib, perdón, es el de arriba. El zanubrutinib es el de abajo, perdón. Tiene menores tasas de incidencia de alteraciones cardiovasculares, de hipertensión y de fibrilación auricular. Por lo tanto, hoy en día tiene un mejor perfil de seguridad comparado en un estudio head-to-head. ¿Qué pasa con los pacientes que son intolerantes al ibrutinib? ¿Podemos usar otro inhibidor de BTK? Sí, hay trabajos que evalúan cómo les va o si vuelven a repetir el mismo efecto secundario. Cuando un paciente fue tratado con ibrutinib y tenía determinado efecto secundario, ¿qué capacidad ese paciente tenía de volver a repetirlo? Como ven acá, había 41 pacientes que habían tenido intolerancia al ibrutinib de distintas causas, 24 volvieron a tener el mismo efecto, pero la mayor parte de ellos fue de menor entidad. Por lo tanto, es posible utilizar acalabrutinib, luego ibrutinib, si es por intolerancia. ¿Y qué pasa con zanubrutinib? Lo mismo. Acá, estos en azul oscuro son se ve difícil, pero en azul oscuro son la incidencia de los efectos secundarios al mismo nivel, en azul a menor nivel y en naranja a que no presentan. Entonces, hay una reducción de los efectos secundarios cuando se cambia por zanubrutinib. O sea que es posible que nosotros, un paciente por intolerancia, lo cambiemos a otro inhibidor de BTK si es lo que queremos hacer. Hay otras opciones también, pero en ese caso es importante saber que lo podemos hacer. Pero el otro problema importante de los inhibidores de BTK, y un poco lo que se hablaba hoy, que me pareció muy importante, tratar de ir a los tratamientos finitos para el no desarrollo de mutaciones a la larga, es que los pacientes que son resistentes realmente terminan siendo un problema hoy en día en nuestra práctica diaria. Los pacientes, ¿por qué dejan de continuar el tratamiento? Bueno, por efectos secundarios, por progresión o por transformación. Y en realidad esta gráfica, por eso había que verla, son qué tipo de mutaciones los pacientes tienen. El 56% tienen mutaciones del BTK y el resto de los pacientes tienen mutaciones que van con el BTK, pero también van con otras partes de la molécula. Entonces, esto tiene mucha importancia si uno quiere volver a usar un inhibidor de Bruton tirosina quinasa o no, principalmente para saber si es posible utilizarlo. Si un paciente tiene una mutación en el mismo lugar donde actúa la acalabrutinib y el zanubrutinib, ese paciente tiene que pasar a otra línea terapéutica que debería ser los inhibidores de BCL2. En el caso de estar disponibles, seguramente a la larga podamos usar pirtobrutinib hoy también. Pero en esta situación, la chance, lo que deberíamos hacer es pasarlos a venetoclax, si es posible hacerlo, ¿no? Pero esto se complejiza aún más. Hoy en día ya hay estudios que demuestran que empiezan a aparecer mutaciones contra los no covalentes. Ya hoy en día hay demostradas mutaciones contra los, como por ejemplo el pirtobrutinib u otros inhibidores de BTK no covalente. Por lo tanto, esto es un camino a seguir en investigación y en lo que se llama la secuenciación de tratamiento en el ILC, que es muy importante. Entonces, con respecto al manejo de la toxicidad de los inhibidores de Bruton tirosina quinasa, cómo evitar y minimizar la toxicidad, no me voy a extender en esto, y tuvimos una charla muy buena del doctor Tito. En realidad, sí decir que en caso de FA, durante el uso de ibrutinib, se puede continuar el uso del inhibidor si el control de ritmo es adecuado y el CHA2 es bajo, que deberíamos suspender transitoriamente si la enfermedad es altamente sintomática. Es preferible el uso de beta-bloqueantes, dado que no interfieren con el inhibidor de BTK, y los agonistas del calcio aumentan el ibrutinib circulante y evitar la dioxina por las interacciones. Con respecto a la anticoagulación, hoy también lo hablamos, pero para destacarlo solamente, se puede utilizar aspirina en bajas dosis, o sea, que el paciente que utiliza aspirina 100 puede utilizar inhibidores de BTK. No deberíamos utilizar doble antiagregación. En los pacientes doblemente antiagregados no deberíamos utilizar inhibidores de BTK, no deberíamos utilizar la warfarina y sí podríamos usar, obviamente también en casos seleccionados y con las precauciones del caso, los anticoagulantes directos.
Y previo o posterior a la cirugía, el ibrutinib se debe suspender entre 3 y 5 días previos. Y en urgencias, cuando el paciente viene tomando ibrutinib, la recomendación, si es necesario operar, es transfusión de plaquetas preventivas. Otros efectos adversos, como minimizarlos, la diarrea en general es leve y transitoria, se pueden utilizar medicamentos antidiarreicos. Hay algunos que reportan que la dosis nocturna podría mejorar este síntoma y suspender en caso de diarrea grado 3 o más. En las infecciones severas se recomienda suspender el ibrutinib y reinstalarlo una vez que esté resuelta. Entonces, con todo esto, ¿qué pasa si el paciente es refractario al ibrutinib o algún inhibidor de Bruton tirosinoquinasa? Hoy en día ya tenemos datos de que el venetoclax es útil en esta situación y este es uno de los trabajos publicados que se ve que los pacientes pueden tener una sobrevida libre de progresión bastante prolongada, de casi 2 años, con el uso de venetoclax cuando el paciente recae, luego inhibidores de BCL2. Hoy en día hay una población de muy alto riesgo, que son aquellos pacientes que están en recaída después de un inhibidor de Bruton tirosinoquinasa y venetoclax, que esto es un dato de Real World, de la data del Informe CLL de Estados Unidos, que dice que la mediana de tiempo a la discontinuación del próximo tratamiento de muerte es de 5,5 meses aquel paciente que progresó bajo ibrutinib o algún inhibidor de BTK y venetoclax. Por último, solo mención de los inhibidores no covalentes. El estudio Bruin es el que evalúa el uso de birtobrutinib en leucemia linfoide crónica refractario recaído y en aquellos pacientes con toxicidad o resistencia al inhibidor de BTK. Como vemos, la gran proporción de pacientes responden, o sea, tanto si el paciente usó previamente BTK y lo descontinuó por progresión, o sea, resistencia al tratamiento o por toxicidad, ambos pacientes pueden tener una alta tasa de respuesta. Como se ve, la sobrevida libre de progresión también no es mala. Y hay un trabajo en realidad que se está desarrollando hoy en día también con otros inhibidores no covalentes. Solo lo traje para empezar a nombrarlos, que es el nemtabrutinib. Este estudio ya está en desarrollo y de hecho están haciendo estudios más avanzados. Y se ve que en los pacientes tanto que han sido previamente tratados con inhibidores BTK y BCL2, como aquellos pacientes que tienen las mutaciones importantes que hemos hablado, que son inhabilitantes para el uso de inhibidores covalentes de BTK, tienen una buena tasa de respuesta, 58 y 58%. O sea que esto es el futuro en los inhibidores BTK en leucemia linfoide crónica. Entonces, como conclusiones, sabemos que los inhibidores de BTK son una herramienta fundamental en el manejo actual de la leucemia linfoide crónica. Se usan en todas las líneas, en primera línea, posteriores, y mejoran la sobrevida libre de progresión. En algunos trabajos, la sobrevida global, versus principalmente con quimioterapia convencional. La tasa de descontinuación a largo plazo del ibrutinib es de 53%, y a destacar que la mitad de esos pacientes es por efectos secundarios. Si la decisión de tratar a un paciente con inhibidor de BTK está y no quiere utilizar otra droga, en realidad deberíamos seleccionarlo teniendo en cuenta el perfil de efectos secundarios de los pacientes y a su vez las comorbilidades de cada uno. Hoy en día existe otra opción terapéutica, que son los inhibidores de BCL2, que son los que tenemos que ir manejando y ver cómo los vamos a secuenciar. Son tratamientos a largo plazo y se están desarrollando protocolos acotados, en general asociados a venetoclax, que creo que son fundamentales a relativamente no largo plazo en nuestro medio, como para disminuir las resistencias, optimizar los tratamientos, mejorar las respuestas y también lograr hacer tratamientos acotados. Muchas gracias. Excelente presentación, doctora Oliver. Ahora vamos a ir a las preguntas. Vamos a dar por tema de tiempo solo una pregunta para cada ponente. Entonces, para el doctor Ramos, no sé si el doctor Ramos está en la sala. Ya se fue. Ok, entonces, bueno, tenemos acá al doctor Villela y a la doctora Oliver. Bueno, yo sabía que había poco tiempo para preguntar. Carolina, una pregunta. La mayoría de los algoritmos terapéuticos siguen diciendo en primera línea BTK inhibitor más menos anti-CD20. En el caso del ibrutinib y el rituximab, ¿el Alliance no despejó ya esta duda? O sea, ¿no es que agregarle rituximab no agrega nada? Yo
realmente me parece muy buena la apreciación tuya, Germán. Yo creo realmente que el ibrutinib no le agrega nada a la opción de ibrutinib rituximab, al ibrutinib en sí mismo, justamente en esa combinación. Pero los estudios han hecho ya, vean, tienen un diseño que es de hace unos cuantos años cada uno de ellos. De hecho, fueron publicados en el 2019-2020 y actualizados en el 2022. Entonces creo que tiene que ver un poco con eso. Hoy en día, si uno va a utilizar inhibidor de BTK en primera línea, creo que lo podemos utilizar en monodroga sin ningún inconveniente. Me parece que los datos son suficientemente robustos como para evitar ese uso en esta situación particularmente, a mi entender. Muy bien. ¿Sí? Para ti, Carolina. Aprovechando la pregunta de Germán, pero si estamos buscando que tengamos terapias finitas y esto lo va a dar la enfermedad mínima residual, ¿cuáles son los resultados entre ibrutinib como monoterapia y ibrutinib y un anti-CD20 agregado? ¿Qué te da mejor o qué te da una respuesta más profunda? Yo creo que el problema es que con los inhibidores de BTK no buscamos lograr respuestas completas y no buscamos lograr enfermedad mínima residual negativa. Tienen una función bien diferente. Si los usamos solos o en combinación con anti-CD20, esos pacientes tienen que ir a largo plazo. O sea, se sabe que si se suspenden, la enfermedad vuelve en un periodo de tiempo diferente según los factores pronósticos. Sí que digo que el cambio es fundamental cuando se utiliza un inhibidor de BTK versus asociado al venetoclax. En ese caso, las respuestas, la verdad que son impresionantes. Creo que logran hacer 3 meses de ibrutinib y 12 meses luego de venetoclax, logran enfermedades mínimas residuales muy altas, más de 60%, y mantenidas en el tiempo, que creo que es lo que, creo a mi entender, que va a ser lo más importante a futuro. Pero creo que conceptualmente no es lo que buscamos con los inhibidores de BTK. Capaz que en un viejito, bueno, que alguien no va a buscar eso, creo que siguen siendo una opción buena, son una opción buena hoy en día, pero a futuro me parece que en los pacientes jóvenes deberíamos ir por tratamientos acotados. Caro, chévere, como siempre. Una pregunta, pero tiene que ver un poco con las circunstancias de los pacientes con estadios tempranos que no vamos a tratar, y este hallazgo del último estudio alemán donde ibrutinib versus placebo, eso no funciona. Placebo sigue siendo aparentemente mejor. ¿Qué te parece a ti? Parece que ese estudio estuvo muy adecuado, o sea, me parece que estuvo muy adecuado hacerlo en algún momento porque se venía cuestionando esa necesidad desde hace mucho. Yo escuché la presentación el año pasado y me parece que fue muy correcta. Creo que no agregar toxicidad en una enfermedad que es no curable y a largo plazo es uno de nuestros objetivos. Cuando el paciente tiene indicación de tratamiento, bueno, ahí es necesario ya poner todas las herramientas terapéuticas en juego. Pero un paciente que no tiene indicación de tratamiento, lo estamos tratando en definitiva, como siempre se dice, y a su vez el costo es altísimo para algo que no te va a dar un beneficio. Entonces yo realmente tampoco creo que una enfermedad que no se ha demostrado ser curable, hoy en día con las drogas que tenemos, sea posible hacer una comparación con otras versus watch and wait y que eso dé un beneficio real. A mi entender creo que es honesto y adecuado seguir haciendo observaciones en los pacientes que no tienen indicación de tratamiento, porque las chances de nosotros agregar toxicidad son altas. Muchas gracias a nuestros excelentes ponentes. Gracias a todos por la atención. Vamos ahora a un descanso y nos vemos en 10 minutos, por favor.